Hace unas semanas os compartía un tutorial sobre cómo decorar una gorra. En esa ocasión con un aire ciertamente masculino. En el tutorial de hoy decoraremos el mismo formato de gorra con un aire más femenino y creando otro tipo de fondo. ¿Queréis ver cómo? Acompañadme. ¡Comenzamos! El soporte no necesita ningún tipo de preparación, simplemente retiraré etiquetas interiores o exteriores que me puedan molestar durante el proceso. Siempre que decoro telas o tejidos utilizo pinturas específicas para ello. Existen multitud de marcas, calidades y formatos. Pintura textil en spray. En el vídeo anterior vimos cómo podíamos crear una pintura propia. En este caso utilizaré una convencional, comprada. Pinturas más líquidas para tejidos, por ejemplo, como la seda, o más densas para utilizarla con diferentes plantillas. Acabados opacos o translúcidos o semitranslúcidos, con efecto nacarado o metálicas. Y si no disponéis de ninguna de todas estas, no os preocupéis. Existen también en el mercado medium especiales de diferentes marcas, yo tengo dos, que mezclados en la proporción que nos facilita las instrucciones del fabricante, junto con pinturas normales, crearemos pinturas Yassi específicas para tejidos. Y tras esta pequeña introducción sobre materiales y pinturas textiles, vamos de lleno con el tutorial de hoy. Comenzaré con tres colores textiles en spray, magenta, cian y verde. Iré pulverizando los tres colores de manera aleatoria sobre el tejido. Si acercamos mucho la boquilla del spray al tejido, quedarán manchas más grandes. Si por el contrario lo alejamos, quedarán manchas dispersas de goteo, que acentuaré o marcaré más con los colores, ese pequeño salpicado, directamente retirando el tapón de los sprays y dejando caer pequeñas gotas sobre la gorra. Si nuestra intención, como es mi caso, es que los colores no se vayan mezclando entre sí, debemos ser respetuosos con los tiempos de secado, entre color y color o paso y paso. En este caso aceleraré el proceso ayudándome de una fuente de aire caliente, una pistola de calor. Este tipo de colores en spray al secar pierden un punto de intensidad, al contrario que cuando utilizamos pinturas acrílicas sobre cualquier otro soporte, cuya saturación sube un puntito. Ya tengo el primer fondo, quiero intensificar los colores con nuevas manchas. Para preparar el tejido lo voy a humedecer previamente en diferentes zonas. En lugar de hacerlo directamente con agua, a esta le he añadido un poquito de ese medium especial textil, simplemente para que los colores queden más fijados, para que no pierdan intensidad. Comenzaré por el morado o lila y continuaré después creando manchas con verde y un rosa coral. Humedecer previamente el tejido tiene sus ventajas. A las que os contaba anteriormente, añadiré dos más. Primero, el pincel se desliza más fácilmente que si nuestro tejido estuviera seco. Y además conseguiré un efecto especial en los bordes, que el color quede un poquito más difuminado. No bordes exactos y precisos de los que realizamos cuando utilizamos pinceles liner o necesitamos bordes exactos. Las diferentes manchas que logremos se irán mezclando e integrando mejor con los primeros colores. Este proceso es totalmente creativo y a gusto del consumidor. Que prevalezca un tono sobre otro.
que se repartan equitativamente o que tengan diferentes profundidades. Y eso lo conseguiremos utilizando diferentes tonalidades dentro de un mismo color. Un verde oscuro y un verde lima, por ejemplo, y cuando pasamos al rosa coral, incorporando blanco nacarado para dar luces en algunas zonas de estas manchas. Para finalizar y darle un toque de luz a toda esta mancha, diluiré pintura acrílica textil blanca y nácar con unas gotitas de agua, hacer el color más líquido, y salpicaré toda la superficie de la gorra, sin cortarme, un gran salpicado. Un toque o puntito metalizado dorado a la superficie. Utilizaré pinturas Dora en color champán y verde. Mismo proceso que con el blanco. Diluiré un poquito con agua e iré salpicando. Fondo listo. He creado un estampado desenfadado pero muy colorido y bastante juvenil. Ahora queda la parte decorativa. De nuevo voy a utilizar transfer de calor. Me he aficionado a estos materiales, primero porque ahora son tendencia absoluta, porque se está abriendo muchísimo el abanico de posibilidades, diseños y tiendas donde encontrarlos, y también, ¿por qué no?, porque me parece un recurso fabuloso. En la parte central, un panda, integrante de los diseños y tutoriales que habíamos visto con anterioridad aquí en el canal. Relleno la parte interior de la gorra para hacerla más rígida y que no se aplaste cuando pase la fuente de calor por encima. Coloco la transferencia con la parte adhesiva boca abajo y el diseño hacia arriba. Un papel de cocina protector y doy calor con una plancha sin vapor a máxima temperatura. Dejo enfriar por completo la superficie del transfer y tela antes de retirar el plástico protector que llevan este tipo de pegatinas por encima. Con el mismo sistema decoraré la visera. Utilizaré también un transfer de calor. En esta ocasión, una frase muy motivadora: vuela tan alto como puedas. Para adaptar muchísimo mejor la frase o transfer a la superficie curva, lo separaré por partes e iré ajustando. Comenzaré por el centro y adaptaré los laterales.
Daré por concluido el trabajo incorporando pequeñas piedrecitas de strass o cristales a este diseño. Poca cosa y en puntos estratégicos. Yo dispongo de un lápiz de vacío y calor para realizar este paso, pero no es estrictamente necesario. En el mercado ahora mismo existen infinidad de cristales y pegamentos específicos para tejido que podemos utilizar sin necesidad de toda esta parafernalia. Yo dispongo de ello y lo voy a utilizar. Este lápiz electrónico funciona por calor y por absorción de vacío de aire. Recogeré con la punta el pequeño strass, tachuela o cristal. Lo mantengo un poquito en la punta, logrando que el adhesivo que tiene incorporada esta pieza se deshaga, y la presiono o posiciono en el lugar donde quiero fijarla, que será el centro de algunas flores del diseño, y de manera consecutiva algunas piedrecitas o cristales en la visera. Trabajo terminado para mí. Bueno, exactamente para mí no, ya que lleva disfrutando de ella unas semanas mi peque. Me pongo muy pesada repitiendo ciertas cosas en los tutoriales que os voy compartiendo, pero es que es así. Yo os doy ideas y vosotros podréis adaptarlo a los materiales que tengáis o dispongáis, al soporte al que queráis dar un cambio o necesitéis convertir. Jugando con las características técnicas y creativas de que disponemos, siempre conseguiremos trabajos originales y personalizados. Bueno, familia, nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!